Bienvenidos, hoy inicia para ustedes un nuevo mundo, una nueva vida. De alguna manera esto, la vida nos va a cambiar la vida a todos. Yo creo que hay algunos que ya les ha cambiado de alguna forma. Hoy inicia para ustedes un nuevo mundo. Vamos a tener algunas grafiquitas, algunas imágenes que nos van a acompañar. ¿Esta qué les parece? Fractales. Fractales, secuencia de Fibonacci. ¿Saben qué son fractales? ¿Qué es secuencia de Fibonacci? No. Empezamos por el 1, parece 1 más 1 serían 2, 1 más 2 serían 3, se van sumando el anterior siempre con este, 2 más 3, 5, 5 más 3, 8, y esa secuencia, esa lógica matemática se aplica, por ejemplo, a las conchas de los caracoles, se aplica a muchas hojas, la formación de las ramas de los árboles. ¿Diga? Los girasoles, claro. Las alas de la libélula, de las abejas, todas tú las analizas y están basadas en esa misma geometría, basada en la secuencia de Fibonacci. Hay algo que se llama anclas, que lo vamos a trabajar en el módulo 4, no sé si vieron el programa. Las anclas no hacen parte de la biodescodificación, pero lo veo importante porque cuando lleguemos a comprender las limitantes que puede tener un paciente, encontraremos que hay una que se llama el conflicto reprogramante. Creo que lo mirábamos contigo, conflicto reprogramante. Entonces esos conflictos reprogramantes a veces son más complicados de resolver, por eso algunas personas se sanan fácilmente y otras no tan fácilmente. Por eso algunas en una sesión, un cáncer al tremendo y se sanan en una sola sesión. Pero otras, una situación, insomnio, fibromialgia, un dolor repetitivo en tal parte, parece más sencillo, pero se quedan ahí y no se sanan. Conflicto reprogramante. Entonces he encontrado que las anclas sirven para solucionar el problema de los conflictos reprogramantes. Podría en este momento ponerles yo un ancla a cada uno de ustedes, pero la idea en la vida es que no los voy a programar. Que uno, el terapeuta, y ustedes van a ser terapeutas, el terapeuta lo que tiene que hacer es ayudar a desprogramar a los demás y ayudarlo a que él mismo se programe con sus propios programas, no ponerle programas que, digamos, yo te quiero poner algo a ti, no. Yo te ayudo a que tú te descodifiques y luego tú te pones un programa tú mismo como tú lo quieras poner. Entonces por eso no les voy a poner un ancla, pero los que quieran, para estar más cuánticos, para poder captar la información de una manera mejor, más apropiada, pueden ponerse un ancla. Un ancla, resumiéndolo, es como dices, cuando me toque en cierta parte, me voy a poner muy cuántico y va a estar muy tilo. Y visualizas como un color puede ser y te tocas en alguna parte. Entonces si quieren hacerlo, lo pueden hacer para cuando estén, por ejemplo, durmiendo, si estén como que no estoy entendiendo esta parte, entonces tocan el ancla y ahí está. ¿Sí? Esto sí lo desean hacer. Si no, profundizamos más el tema en el cuarto módulo. Bueno, hablé de vuelta. Vamos a tener a esta pequeña chica que va a ser como una musa de inspiración. No sé si la pregunta que ¿quién hacía la pregunta del ser cuántico? Tú. La pregunta muy buena porque ustedes han escuchado hablar de la musa, la que inspira que a los cantantes, que a los... La musa, fuente de inspiración, es lo mismo. Cuando ellos sentían que su musa los estaba inspirando era porque estaban cuánticos. Entonces cuando uno hace un libro, yo ya he escrito varios incluso desde niño, pero lo entiendo muy bien, uno se conecta con un campo donde está toda esa información y la información le va llegando a uno. Realmente uno no es el que crea el libro o la pieza musical o el cuadro, sino que alguien le transmite la información, uno solamente se conecta. Por eso a veces hay gente que escribe libros muy parecidos aquí en Estados Unidos o aquí en América y otro en África escribe un libro prácticamente igual, porque es una información que está en el campo cuántico. Pero también se llama como, otro nombre que le dan ahora mucho, sobre todo en los lugares espirituales. Bueno, si estuviera Rocío lo diría de una vez. Canalización. No vamos a utilizar ese nombre porque suena muy como espiritual. Es conectarse. Cuando estemos en terapia vamos a necesitar mucho de esto, porque el paciente nos va a traer muchísima información. Entonces tú no sabes por dónde coger, entonces te pones cuántico y dices, dejas que el campo cuántico actúe y tú dices, este muchacho me trae 3 temas y todos están complicados de resolver, entonces ¿cuál? Entonces si te pones cuántico, si quitas a tu mente racional, tú sabes cuál es el más importante. ¿Sí? Sigamos. Entonces esta pequeña musita que nos va a inspirar.
vamos a ver la primera parte, como vimos, es las reglas de oro. Miremos unos pequeños preámbulos. Muy importante, que siempre deben recordar. Entonces son 3 libros o archivos. El primero es la edad cronológica. La edad cronológica va desde los 3 años, según algunos, pero sobre todo desde los 10 años, 10, 11, 12 años, cuando nos volvemos, despertamos sexualmente. Cuando despertamos sexualmente, entonces nosotros nos volvemos creadores de nuestra propia vida. La energía sexual es la energía de la creación. Por eso, si alguien, si a los 14 años hago un bioshock, un trauma con una situación, ya no le puedo echar la responsabilidad a otra persona de esa situación, sino que yo mismo me creé el conflicto. Eso es la edad cronológica contemporánea, nuestra vida actual. El segundo archivo es el proyecto sentido. El proyecto sentido va desde 9 meses antes de la concepción hasta 3 años de edad. En ese momento no son nuestras programaciones, en ese momento son las programaciones de nuestros padres, sobre todo nuestra madre, que es la que nos tiene la barriguita. Entonces nos chupamos todos los miedos, angustias, frustraciones, alegrías, apegos, amores de nuestra mamá, también de nuestro papá, pero más de mamá. 9 meses antes. 9 meses O sea, en el antes momento de la concepción. No, 9 meses antes de la concepción, tu papá y tu mamá ya sabían que iban a traer a Jorge al mundo. Cuánticamente yo ya sabía. Cuando veamos proyecto sentido en el tercer módulo, les voy a dar un ejemplo mío, como yo ya sabía que podía pasar algo con una pareja que tuve. 9 meses antes de conocerlo. ¿Hasta los 3 años? Hasta los 3 años de edad, sí. Hasta los 3 años tú eres como una prolongación de mamá, como que sigues todavía unido por el cordón umbilical. Y el tercer archivo es el transgeneracional, que corresponde a todas las generaciones que están por encima de nosotros. Colbert habla de 4 o 5 generaciones, yo diría que muchas más, porque he encontrado casos donde hay cosas de muchos años. Y muchas veces lo que creemos que es que yo soy la reencarnación de Cleopatra. Resulta que esta persona puede ser descendiente de alguien de Egipto y tener algunas visiones de que vivió por allá, porque eso puede estar en el ADN y puede estarle llegando en sueños, toda esa información. Yo siempre he creído en la reencarnación, pero ahora con este tema siempre dejo un 3% de mente abierta a que puede que no sea así, puede que no exista la reencarnación. Algunos dicen que es que es una excusa, entonces que esta vida podemos hacer lo que queramos porque tendremos otra vida para portarnos viciosos. Algunos también dicen, no, esto no sirve porque con la reencarnación es que le han dicho, por ejemplo, a todos los hindúes que en esta vida tienes que sufrir muchísimo y aguantarte a tus gobernantes, aguantarte a los líderes religiosos, porque sufres en esta y en la próxima vas a vivir súper bien. Pero eso también es un poquito manipulación. Bueno, entonces en el transgeneracional tenemos todo lo que nos legan nuestros ancestros. Esa información siempre está en el ADN, también la vamos a mirar en el segundo módulo. Y ustedes tienen que volverse unos expertos, de una vez se los digo, si quieren, pero tienen. Si quieren ser buenos terapeutas, deberían de aprender a manejar súper el transgeneracional, sobre todo las líneas de afinidad, que la mayoría de ustedes ya las conocen, y se las dibujo un momentico. ¿Quién no las conoce también? Líneas de afinidad. Yo. ¿Tú? Yo no las conozco. ¿No? Las miramos en la conferencia, pero no las hemos vuelto a trabajar. Pues yo, o sea, tú nos habías comentado, listo, que los que estén ahí por línea, pero es nacimiento y muerte también. ¿O? Sí, también a veces. Primero miras nacimiento, luego miras muerte. Esto lo vamos a trabajar muchísimo. Ok, listo. Son solo los preámbulos. Entonces, cuando ustedes se vuelven expertos en el transgeneracional y en líneas de afinidad, ustedes en lugar de tener un paciente 3 terapias haciéndole psicoanálisis para ver de dónde viene el conflicto, ustedes pueden saberlo en cuestión de 10 minutos, 5 minutos, y no estoy exagerando. Aquí hay alguien de pronto como que encontramos algo en 10 minutos, hay un montón de pacientes que tú les encuentras, la gente queda asombrada porque, uy, pero qué rápido, te evitas un montón de tiempo, te evitas un montón de sufrimiento. Cuando hay enfermedades tan fuertes como el cáncer o otras, no tienes mucho tiempo para buscar el conflicto de la persona. Entonces, por eso ha vibrado y ha resonado tanto la bio, porque tú le encuentras rapidísimo
la situación del conflicto. Con que encuentres ya cuál es el conflicto, por lo menos ocurre o puede ocurrir lo que es toma de conciencia y por ende degradación del conflicto. O sea, cuando no te sanas totalmente, por lo menos hay una degradación del conflicto y la persona como que, uy, ¿por qué no entendí esto? Como que algo se me mueve, como que empiezas a sanar. Entonces por eso es tan importante. Sigamos. Esta gráfica me encanta porque simboliza tres cosas en las que vamos a trabajar. Una es la dualidad. Si queremos ser buenos terapeutas, aparte del transgeneracional, necesitamos de la dualidad. Combinando transgeneracional y dualidad, que esto a veces no lo recalcan mucho en los videos. Combinando estas dos, vamos a poder hacer un diagnóstico súper rápido. ¿Sí? No lo olviden, anótelo. Combinas transgeneracional y líneas de afinidad y árbol con dualidad. Porque vamos a encontrar que vivimos en un mundo de dualidad, luego lo explicaremos mejor, pero toda exageración nos indica un desorden, y toda exageración nos vamos por la afinidad o nos vamos por el rechazo. Y la dualidad significa que atraemos, si rechazamos algo de manera fuerte, de manera constante, de manera exagerada, terminamos atrayendo. ¿Qué más es esto? La sombra. ¿Qué es la sombra? ¿Quién sabe qué es la sombra? ¿Quién quiere hablar de la sombra? Yo hice un taller que se llamaba Abrazando la Sombra, sobre un libro de Chopra. Que cuando tú rechazas algo, eso que rechazas se puede convertir en tu problema más grande, porque no lo integraste. Exactamente. Y también tiene que ver con que todos tenemos unas cosas ocultas. Sí que a veces nos creemos angelicales y hay una parte oscura que todos tenemos. Entonces ya hablaremos muchísimo sobre eso, sobre cómo todos tenemos sombras, lo he dicho en las conferencias, sombras de pseudoviolencia muy fuertes, sombras de mujeres con sombras de pseudoprostitutas, hombres con sombras de pseudoproxenetas y así, y muchísimas. Y es el espejo, como decía Felipe, porque de alguna manera, y eso se me olvidó decírselo a todos ustedes, yo no soy el que les voy a dar esta formación. Simplemente va a servir de espejo. Toda la información que yo les voy a compartir, toda ya la tienen ustedes dentro de sus cabecitas y dentro de sus corazones y dentro de sus seres. Simplemente va a servir de espejo para que ustedes recuerden todo eso, que ya lo saben, pero que no lo han integrado. O sea, ustedes mirando como en PNL, uno se disocia y luego se asocia. Ustedes van a hacer eso. Se van a disociar en mí para luego volver a integrar en ustedes esta información. Acá están, muy bien, todos muy acertados. Entonces eso es la sombra, la teoría del espejo y la teoría de la dualidad, que no es... A veces hablan de dualidad, entonces sentimos que es la dualidad toda metafísica, toda espiritualoide, pero la teoría de la dualidad ya es una ley comprobada por la física cuántica. Entonces ya es algo científico. Y además, por acá pusimos otro que vamos a tener muy en cuenta, que es el curso de milagros. El curso de milagros es algo que utiliza Corbera, por eso les puse la fotico de Corbera, porque vamos a manejar la línea corberista, que es la aplicación a de la parte espiritual. Alguien me preguntaba, tú, Adriana, me preguntabas que la parte espiritual, ¿qué? Sí. La parte espiritual es muy importante, entonces la vamos a tener en cuenta, y una de las formas como la aplicaremos sería a través de un curso de milagros. Lo puse ahí chiquitico, como que no se ve mucho, porque hay gente personas que estamos trastornadas por la manipulación de las religiones, entonces nos dicen curso de milagros y como que nos da un malestar, dolor de cabeza, urticaria. Y Corbera era uno de esos. Si tú miras un video que se llama Aplicaciones de un curso de milagros, algo así, o ideas básicas, Corbera dice, a mí cuando me hablaban de curso de milagros eso me empezaba a dar urticaria y todo. Él también lo rechazaba porque pensaba que era algo pseudo religioso. Pasemos. Esta ley es muy importante, esta es otra regla de oro. Todo lo que no se expresa queda impreso. Lo que se expresa. Todo lo que no se... Miremosla de abajo primero. Todo lo que no se expresa, vuelvo y la repito más adelante, pero estamos mirando lo más importante. Todo lo que no se expresa queda impreso. ¿Por qué vienen todos los traumas en el árbol? ¿Por qué me ocurre a mí una violación? Soy una mujer de 17 años y me violan y preso el día de mi cumpleaños. Porque generaciones arriba, un abuelo o un bisabuelo mío cometió un acto parecido y eso se quedó callado.
cállese mijita que donde cuente esto no sé qué, pasa algo, callados entre los dos. Y eso se queda ahí guardado, se queda totalmente oculto. Y eso, la naturaleza no tolera, la energía no tolera que algo se quede callado. Entonces, de alguna manera, tiene que buscar por dónde expresarse. Entonces, no se expresa en esa generación, se murieron los dos y guardaron el secreto, pero en la siguiente generación va a expresarse de algún modo. Sí, por eso ocurre cosas que parecerían como mágicas o como que esto no es verdad. Violan a la chica el día de su cumpleaños número 18 y qué casualidad que la tía también la violaron un día de un cumpleaños. Y vamos a mirar y en el árbol apareció varias veces. Sí, por eso se dan cosas como el síndrome de aniversario. Devuélvela. Todo lo que nos expresa queda impreso, pero a la vez todo lo que se expresa ya no está impreso. O sea, encontramos el origen de los conflictos, pero también encontramos cómo solucionarlos. ¿Cómo es? ¿Cómo se soluciona? Expresarse. No escucho muy bien. Expresarse. Este otro término es muy importante también, el sentido biológico. Nos habla de que hay unos códigos biológicos que son los que nos hacen reaccionar de tal manera frente a tal situación. Hablaremos puntualmente de él. ¿Pasaré? Entonces le aceleramos porque se está acabando el tiempo. Es el mecanismo de adaptación del ser vivo a los cambios que hay en el entorno. ¿Ya? Pásale. De verdad. Bueno, sentido de... pasa a la siguiente, esta. ¿Qué es sentido biológico? Este ejemplo es el que más nos ayuda. Ustedes saben que todos los elefantes tienen... ¿Tan lindos? Qué tan lindo que ya sepa dónde va. Me Ah, imagino ok. para dónde va. ¿Todos tienen qué? Colmillos. Colmillos. Pues como los que. Nos va a tapar eso. Pero ustedes no se han dado cuenta quién ha estado en África en estos últimos días, meses. Hay un montón de elefantes que están haciendo sin colmillos. Para que no se los quiten y no se los vayan ¿Para a qué? quitar. Esa es la palabra. Ah, ¿Para ¿en qué? serio? Claro, pues es ¿Para que qué? como se lo están Los cercenando, matan. entonces pues ¿para qué? No, y fuera que se los quitaran, pero los matan, o sea, los matan. Claro, es que es un O sea, poquito... si los acerraran, bueno, el colmillo vuelve y Manche, produce el no colmillo, o sabía sea, pero los podían los matan dormir para... y cualquier tal. Sí, sí, pero- sí. Ujú. Entonces, como los elefantes, ya en memorias del ADN, nos van a joder porque quedamos poquitos y no tenemos que salvarnos. ¿Qué hacemos? No, pues nazcamos sin colmillos. Bueno, listo, hagámosle. Y empiezan a nacer elefantes sin Así colmillos. es. Sentido biológico, mecanismo de adaptación. Así también somos nosotros. Hemos llegado al culmen de esta primera parte. Que hay una definición, la biodescodificación es una metodología que a través de varias técnicas, como ahora sí vamos a ver detalladamente las técnicas. ¿Cuáles son? Porque esto es lo que tenemos que... Esto no lo encuentran en ninguna parte, ni en los libros de Corbett. Esto es lo que nosotros como terapeutas necesitamos aplicar y correctamente y perfectamente para ayudar a sanar a los pacientes. Durante la terapia de biodescodificación hay una parte que hacemos un diagnóstico. Como cualquier terapia hay un diagnóstico y después una parte de sanación. ¿Qué técnicas utilizamos para el diagnóstico? Una es el transgeneracional. En los libros Corbera habla sobre la variedad, pero no lo pone como un tema puntual. Para mí es súper importante ponerlo como un tema aparte. Otro para el diagnóstico, las 4 etapas de la biología de Hammer, que tiene que ver con el sentido biológico. Entonces, cuando hay enfermedades físicas, sí que necesitamos esto. Y otro que va complementado se llama las fases de la enfermedad. Y sobre todo la parte de las crisis épicas, que lo habla Hammer como si fuera solamente para malestares físicos, pero yo he encontrado, y seguramente todos los que van por la parte holística encuentran que en la vida se nos repiten cosas para ver si hemos solucionado el problema. Eso es la crisis épica. Mañana veremos un resto de carreta de crisis épica que uno la mire y le da dolor de cabeza, entonces la podemos acortar porque eso es crisis épica. Una situación puntual donde se repite un conflicto para ver si lo hemos sanado. Y el otro es el proyecto sentido, que lo miramos en el tercer módulo, sábado del tercer módulo.
que ya les he dicho de qué trata. Muchas veces el problema no está en el transgeneracional, sino acá en el proyecto sentido. Y en los videos no se habla mucho del proyecto sentido, pero es muy importante, tan importante como el transgeneracional. Entonces, con todo esto lo necesitamos aprender, aprenderlo de extremo a extremo, muy bien aprendidito, muy bien estudiadito, porque es bastante información y con el paciente tenemos media hora para hacer ese diagnóstico. Sí, a veces se puede hacer en menos, a veces hay que quedarnos, si es muy pesada la carga transgeneracional, podemos quedarnos toda la sesión en el transgeneracional, a veces toca. Si es proyecto sentido, como también es largo, yo acostumbro a hacerlo en los talleres. Hago los talleres para trabajar durante las 6 horas, proyecto sentido, durante 3 horas. Entonces esto es importante para el diagnóstico. Y en la sanación, ¿qué pasa? En el resto de la terapia, si ya logramos hacer un diagnóstico, vamos a necesitar utilizar estas otras técnicas que son una, la hipnosis ericksoniana, el desdoblamiento del tiempo también, siempre hacemos desdoblamiento del tiempo. Ustedes que han estado en terapia, sí, hay varios que ya no están en terapia, entonces siempre hacemos la hipnosis pero aplicando el desdoblamiento del tiempo. Si no se aplica bien, no logramos nada. Y aplicando siempre recursos positivos. Porque no basta, no sirve, esto solamente logra degradar el conflicto, pero si no hacemos esto no se sana. Y aplicando la integración, que hemos visto que la integración se complementa con el tema de la dualidad. Y ahorita que a mí ya me empezó, ya me contrataron, hoy dicté mi primera clase, a él en esta semana también lo contrataron para que diseñara unos jardines aquí en la Alhambra y están fascinados porque mi papá diseña divino, él es arquitecto y diseña divino. Claro, pero el conjunto de ella lo diseñó el papá, sí. Y es muy bonito. Y entonces le están saliendo contratos que se le habían bloqueado y ahorita en esta semana ya le empezaron a contratar y que el otro edificio también quiere, pues maravilloso me parece. Yo dije, eso es parte de esa sanación del árbol, me parece fabuloso. Fabuloso. Y eso también se llama, si alguien quiere pasar a anotarlo allá, y yo en este momento no, se llama la teoría del holograma. Todos somos un holograma, entonces por eso es que tú sanas y el árbol se empieza a sanar.